No, pues gracias a Dios por todos los cambios de clima, con un descanso del calor y luego con el calor que vamos a pasar el frío. Antes de entrar al tema, el siguiente sábado, como ustedes recuerdan, casi que siempre que inicia el año, no solo está la reunión de planeación, sino lo que sigue en el corto plazo es una reunión de oración. Dependiendo de la congregación, puede ser 24 horas de régimen en Tampico. Creo que en Madero Centro también ya son 24 horas. Y también en Madero Norte, creo que en San Luis, son 12 horas de nada más. Usualmente son de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Para los que nunca han venido, no quiere decir que estamos 12 horas aquí orando, que estaría muy bueno, la verdad. Pero son solamente bloques de 2 horas, de 6 a 8 de la mañana, de 8 a 10. Por ahí en los grupos o en las semanas se va a estar mandando mensajes, invitaciones para que se apunten. La idea es que cubramos todos los bloques. Y por lo mismo de que son 12 horas, pues da la oportunidad de que independientemente de los compromisos que tengamos, lo más probable es que sea un bloque donde podamos asistir. Y bueno, eso es en cuanto a ese aviso. Ahora sí, vámonos al mensaje de la palabra. Hoy vamos a estar viendo Génesis desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el 19. Los primeros 4 días de la creación. Vayan buscando su Biblia, está ahí, yo se la encontré. Para darles un poquito de tiempo. Imagínense, hermanos, que todos aquí conocen la sopa de pasta de letras. ¿Sí, verdad? Yo creo que eso es muy común. Imagínense que cada vez que van a comer una sopa de pasta de letras, desapareciera entre el caos de todas las letritas una palabra que se entiende muy claro, ¿no? Arrepiéntete. Uno en plato diría, bueno, una coincidencia, ¿no? ¿Puede ser una coincidencia? Sí puede ser, ¿no? De repente, cuando vemos las nubes y es de forma de coincidencias. Pero pasa el tiempo y hasta se nos olvida. Y supongamos que otra vez llega el tiempo de tomarnos una sopa de letras y otra vez esa palabra, arrepiéntete. Ya empezaríamos a dudar de que es una coincidencia, algo aleatorio. Sería muy raro, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos tan convencidos. Se puede llegar a dar. Y pasa el tiempo y otra vez la sopa de pasta y la palabra arrepiéntete. Independientemente de que vamos a pensar, ¿están tirando indirectas en casa? Tal vez mi esposa está ordenando las letritas y no le estoy dando ideas. Eso no es expresión. Independientemente de eso, pues ya empezaríamos a considerar la idea de arrepentirnos. ¿Y de arrepentirnos de qué? Lo que queda claro es que es un mensaje diseñado por alguien desde otro extremo. Es algo que alguien está escribiendo para nosotros. Es una idea coherente. No fue foca, no fue micrófono, fue algo coherente. Y algo así es lo que estaba buscando. Tal vez ustedes han escuchado de este científico, porque fue muy famoso el siglo pasado, Carl Sagan. Él fue muy famoso en astrofísico. Él estaba buscando señales de comunicación en el espacio profundo exterior. Usaba una serie de radiotelescopios. Inició un programa junto con la NASA, un programa de televisión llamado Cosmos, pero también un programa de detección de señales con antenas gigantescas y que estaban todo el tiempo buscando señales inteligentes del espacio exterior. Ahora, ¿qué buscaba él? Buscaba un mensaje lógico y un patrón de repetición. Porque de repente es posible que el espacio, porque todas las estrellas emiten señales, es posible que una estrella en algún momento emitiera un ruido que significara alguna palabra, pero ya cuando dirigían las antenas hacia ese punto, se daban cuenta que ya no había ninguna otra señal, había sido una coincidencia. Pues este programa, después de 50 años, no encontró nada de vida inteligente, nada en el espacio exterior. A veces hacia adentro, quién sabe qué hubiera encontrado. Carl Sagan murió sin haber encontrado eso. El SETI también fue echado para abajo después de 50 años, no encontró nada. Y a muchos científicos eso no les extrañó para nada. Muchos creen que es posible de repente que nos visiten unos océanos, pero en una cultura más avanzada de otro mundo,
Bien, no les quiero descargar sus ilusiones. Según los científicos, hay 33 factores de ajuste fino que se dan todos en el planeta Tierra y que son muy raros de encontrar, aunque sea pocos, en otros planetas. Perdonen que les dé muchos datos así técnicos, pero por información de ingeniero tiendo a ocupar muchas cosas de la ciencia para validar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, esos 33 ajustes finos del universo que se dan en el planeta Tierra y que hacen posible la vida no se encuentran en ningún otro planeta. Algún otro planeta puede tener 1, 2, 3, hasta 10 pues, pero no puede tener 33. Inclusive el cálculo de planetas, hay un cálculo que se ha hecho de planetas que hay en el universo, son 70 quintillones de planetas. Es un número que ni siquiera se conoce. 70 quintillones de planetas es un 7 seguido de 20 ceros. Es la cantidad de planetas que hay. Pero para que se dé en un solo planeta los 33 ajustes que tiene la Tierra, tendría que haber el doble de planetas. No tendría que haber 70 quintillones, tendría que haber 140 quintillones. Para que alguno tuviera la posibilidad de que pues ya de tantos uno tuviera. Entonces, es la manera de la ciencia de decir es imposible, pero más elegante. Así que lo que tenemos en el planeta Tierra realmente es algo único, es algo muy, muy especial. Es el balance complicado que tiene nuestro planeta. Sin duda nos habla de la existencia de un creador, de un ajuste fino del universo. Carl Sagan se equivocó al buscar señales en el espacio exterior de vida inteligente, cuando la misma creación del planeta Tierra demuestra una vida súper inteligente diseñando todo el planeta y que no es obra de la casualidad. El Señor en su momento se lo reveló a Moisés para que lo supieran los israelitas en el Éxodo. ¿Y por qué hasta ese momento? Ya muchas culturas habían dicho sus versiones de la creación. ¿Por qué se esperó tanto el Señor para revelárselo a Moisés? Ahorita lo vamos a ver. Pero también era para que lo entendiera el pueblo de Israel en el exilio, para que lo entendiera la iglesia en el Nuevo Testamento y para que lo entienda esta iglesia de este tiempo también hoy. Vamos a ver cómo esa historia de Génesis también impacta lo que sucede en la iglesia de nuestros días. Pero hay algo más en el libro de Génesis. El libro de Génesis no solamente nos queda una lección de historia. Dentro de todas las versiones que hay de cómo se creó el mundo, pues Génesis también tiene una. Crea la de Génesis o crea otra y eso es todo. No se trata nada más de darnos una lección de historia, sino también nos revela un Dios todopoderoso que quiere estar en comunión con su creación, que quiere que sus hijos lo disfruten, que tengan su confianza, y nos da también un propósito y una esperanza con ello, porque nos revela ese Dios que desea ser conocido por cada uno de sus hijos, no por la iglesia como una masa de gente, sino por cada uno de sus hijos. El Señor quiere una relación con cada uno de sus hijos. Así que tenemos algo en Génesis muy especial, algo que habla a cada una de las personas de todas las generaciones. Este mismo relato ha hablado a la iglesia de todas las generaciones. Y ese es el título de la meditación de hoy. ¿Por qué Génesis habla a todas las generaciones? Vamos a ver este patrón de Génesis replicándose en las generaciones del Antiguo Testamento, en la iglesia en nuestros tiempos. Vamos a ver el pasaje que tenemos ahí. Por ahí se los van a proyectar. No sé si ya todos tengan la versión la nueva Biblia de las Américas, pero si no la tienen, la van a tener en pantalla. Estaremos de manera alternada del 1 al 19. Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios:
Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie, y así fue. Produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales, para estaciones, para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y Dios vio que era bueno. Fue la tarde y Y fue la la mañana. mañana, el cuarto día. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias por esta revelación que hoy nos das, y te rogamos que sea tu Espíritu también sobre tus palabras, Señor, para nuestra edificación y para la bendición, Señor, de las personas con las que interactuamos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este pasaje, este primer capítulo de Génesis está lleno de especulaciones, está lleno de interpretaciones, y muchas veces cada quien lee lo que quiere creer, y muchas veces pues olvidamos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no podemos sacar solo un pasaje de un lugar y aislarlo del resto de las escrituras, porque entonces nos perdemos pues precisamente la manera en que podemos entenderlo correctamente. Algunos dicen, por ejemplo, que Dios creó el mundo en 6 días. Otros dicen que lo creó en 6 eras geológicas enormes. Otros dicen que hubo eras geológicas y después un día de otra era geológica y luego otro día. Y hay una serie de entendimientos acerca de este pasaje. Pero lo que nos dice el texto es que fue creado en solamente 6 días, 6 días naturales. De manera que el Señor pudo haberlo todo hecho en un instante, como vimos la primera semana, pero decidió hacerlo en 6 días, en 6 días naturales. En la segunda percepción que nosotros tenemos de los días. Ahora, cuando vemos estos a la creación, o supuestamente a la creación, dándonos eras geológicas, pues miren, yo lo que puedo decir es que Dios es inerrante y la ciencia no. La ciencia muchas veces ha afirmado algo que luego no es correcto. No vengo aquí a defender las eras geológicas o no, simplemente lo que vengo a defender es la inerrancia de las escrituras. Dios es inerrante y ese es el principio del entendimiento de todas las escrituras. Por eso los teólogos dicen: si tú entiendes y crees Génesis 1:1, no vas a tener ningún problema con entender el resto de las escrituras. Si tú no crees Génesis 1:1, probablemente no vas a creer el resto de las escrituras. Es así de vital este pasaje. Ahora, lo primero que vemos es que Dios no es solo el sujeto de la primera oración de las escrituras, sino de todo el capítulo. No sé cuántas veces se dieron cuenta que aparecía la palabra Dios en lo que leímos. En los 31 versículos, no leímos los 31, pero en los 31 versículos de la Biblia, perdón, del primer capítulo, aparece 31 veces Dios y nadie más. O sea, si el capítulo 1 tuviera un título, sería Dios, y lo segundo es Dios creó. Ya se vio la semana pasada que en realidad la Biblia no dice Dios, sino dice la palabra Elohim. Ya se vio el significado.
plural majestático. Cuando vemos en Isaías, santo, 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 es eso precisamente. Está diciendo que es una santidad grandísima. Aquí también está diciendo que es un Señor de señores, básicamente. No se está hablando aquí de la Trinidad. De la Trinidad se habla hasta que dice hagamos al hombre. Aquí tiene un significado de soberanía, de majestad. ¿Y por qué es importante que se conozca aquí? Precisamente por los propósitos que tenía Moisés al dar este relato al pueblo de Israel. Lo quiero dejar en claro desde el primer versículo, que solamente Dios es Señor, que solamente Dios es eterno y que solamente Dios es trascendente a toda la creación. Primero fue Dios y después fue todo lo demás. No hubo nada antes de Dios y todo lo que hay después de Dios lo trajo a la vida Dios. Y es lo que dice Salmo 93:2. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. A diferencia de los reyes y los faraones que conocían los israelitas, que después de tantos siglos de cautiverio seguramente vieron pasar a varios faraones, aquí está diciendo, este Señor es desde la eternidad. No hubo ninguno antes, no habrá ninguno después, es desde la eternidad. Es lo primero que quiero resaltar. Ahora, pues siempre queda la duda. Cuando vas con alguien que no cree en Dios, dice, bueno, pero ¿quién creó a Dios? Pues nadie. Pero si le dijeras, fulano, bueno, ¿y quién creó a fulano? No, pues mengano, o sea, sería el cuento de nunca acabar. La Biblia no se preocupa por dar esos detalles, porque para empezar no puede. Si yo quisiera presentar, o sea, a Giovanni, diría, ¿cómo presentamos a alguien histórico? Giovanni Monsiváis nació en la ciudad de tal, en tal año, sus padres fueron mengano y perengano. Pero ¿cómo podemos decir eso de Dios? ¿Qué podemos decir de Dios? ¿Dios nació en tal era? No podemos decir eso. Sus padres nació en... ¿Qué podemos decir? Por eso la Escritura nunca nos va a dar esos datos. La Escritura se va directo a la existencia de Dios, porque es lo que hay, Él es eterno. No nos puede dar otro dato más. Lo que sí nos puede decir es quién es y sus obras que lo muestran a Él. Y dentro de sus obras está el mundo. Y nos dice también que el mundo no se creó a sí mismo. El mundo no salió del caos de una explosión, de dos planetas que colisionaron y se formó otro planeta. Nos dice que Dios fue el que lo hizo. No apareció por casualidad, fue creado por Dios. Génesis no busca explicar cómo hizo Dios el mundo físico. Lo que sí nos busca explicar son la jerarquía que tiene Dios respecto a la creación y los límites establecidos por Dios. Eso es lo que sí nos quiere explicar. Ahora, imagínense, ¿qué periodo creen ustedes que cubre el libro de Génesis? ¿Qué tiempo? ¿Qué periodo? De Adán a Moisés, que es el que escribe el Pentateuco, que es Génesis, ¿cuántos años habrán pasado? Aproximadamente 2350 años. ¿Cómo podría caber todo eso en Génesis? Si el propósito de Moisés fuera hacer un libro histórico con puntos y comas, pues tendríamos Génesis de 50 tomos y después el resto de las escrituras tal vez. ¿Cuánto se puede escribir de un solo personaje? ¿Cuánto se podría haber escrito de Abraham nada más? O de Isaac o de Jacob, del mismo Adán, de los hijos de Adán y de Noé, un diario de la navegación en el arca. O sea, imagínense cuánto material debería haber, pero no lo hay porque Moisés lo único que quiso darnos es lo que le servía al pueblo de Israel en el Éxodo. Y por eso hay una selección en la historia de Moisés. Ahora, ya he sabido, ya se nos estuvo comentando que hay una cantidad de historias previas por siglos antes a la escritura de Moisés de Génesis. Y muchas veces lo que se dice es, pues ahí está, los hebreos copiaron esas historias ancestrales y solamente las adaptaron para pues, hacer quedar bien a Dios. Pero eso no es lo que nos dice la escritura. Sabemos que Moisés fue educado en Egipto y tuvo acceso seguramente a toda esa información previa.
precisamente toda esa información previa hizo necesario que se escribiera la verdad. Si los otros pueblos hubieran permanecido en la verdad, no hubiera sido necesario escribir Génesis, pero los otros pueblos se extraviaron. Después de la caída, todo el conocimiento del hombre quedó oscurecido, nublado. Era necesario que Dios mismo recordara a la humanidad cómo fue que efectivamente sucedieron las cosas. Y esa es la necesidad de Génesis, y esa es la ocasión para que haya sido escrito después. Inclusive hoy en día tenemos que regresar nuevamente al Génesis después de cuántas nuevas versiones existen cada cierto tiempo. Tenemos que regresar continuamente a Génesis, porque la palabra de Dios es invariable. Él no va a decir, ¿saben qué? Les había dicho que así se creó el mundo, pero ahora no, más bien ahora es de otra manera, ¿no? En cambio la ciencia, o las tradiciones, o las ideas, o las tecnologías, cada cierto tiempo nos están dando, nos ofrecen nuevas versiones. Pero nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios y por lo mismo es inerrante. Pero también Moisés, insisto, no quería solamente darles, saben que Dios es el que creó el cielo y las estrellas y la tierra y las plantas y los animales y el hombre. No solamente quería eso, sino quería que a través de eso pusieran su confianza en lo que estaba por suceder en el Éxodo. Ellos apenas habían visto, recuerden, apenas habían visto lo sucedido con las plagas, apenas habían llegado al Mar Rojo, inmediatamente ya estaban desconfiando nuevamente del Señor. Solo nos trajiste aquí para que nos mataran frente al mar. Y en el Éxodo todo el tiempo, solo nos trajiste aquí al desierto a morir. Es decir, todo el tiempo Moisés les está queriendo recordar, todo esto que está haciendo el Señor ahorita es una repetición de lo que hizo allá. Dios también los estaba llevando del caos. ¿Cómo quedó Egipto después de las plagas? Sin cosechas, sin heredero, sin herederos, sin oficiales, porque mató al primogénito de todos, diezmada todo su ganado, invadido por animales. Era un caos lo que quedó en Egipto, y de cierta manera Moisés le está diciendo, el Señor los está llevando de ese caos, como en la creación, a la tierra prometida, donde todo estará en orden y será fructífero. Esto es lo que Moisés quería que ellos entendieran, que esto era una repetición de lo que sucedió en la historia primitiva. Y Moisés, pues lo primero que empieza también es hacer una barrida de dioses paganos, el sol, la luna y las estrellas, que en las religiones del Antiguo Oriente y hoy en día se cree que rigen el destino, los ánimos, la suerte de las personas, y por lo mismo son buscadas como dioses, son adoradas como dioses. Prende tal vela de tal color, la luna nueva de no sé qué mes. Todo eso es algo que seguimos, ¿no? Que se sigue haciendo en estos días. Lo que está diciendo aquí Moisés, lo que los pueblos adoran, ni siquiera son dioses, se pusieron para beneficio del hombre. Vemos en el versículo 14-18, el sol, las estrellas fueron creadas no para adorarse, sino para beneficio del hombre, para que le sirvan de señales, para que señalen estaciones, día, noche. Y de hecho esa parte está clarísima, y por eso vemos todas las civilizaciones antiguas que buscaron esas señales del cielo y pudieron detectar calendarios de siembra, de cosecha, etcétera, etcétera. La función ahí estaba, pero el hombre en su estado caído empezó a idolatrar la creación. Ya lo habían visto con las plagas. Cada uno de los dioses principales de Egipto fue superado por el Señor. Y aquí todavía Moisés dice, y esas cosas grandes como los planetas, los astros, las estrellas, el sol, la luna, el Señor los acomodó aquí y allá sin ser la gran cosa. Así que por eso inicia Génesis con quién es Dios y la jerarquía que tiene dentro de toda la creación. Eso es lo más alto y lo sublime. Y también la iglesia primitiva tuvo la necesidad de ser recordada de eso. Juan apenas inicia su evangelio y hagan de cuenta que agarra Génesis y es como si dijera, el Señor hizo los cielos y la tierra. Y como si Juan dijera, yo les digo que Jesús es el Señor. No lo dice así tan directo, pero es lo que dice en Juan 1 del 1 al 3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho.
Está trayendo el relato de Génesis y apuntando a Cristo. Entonces la iglesia primitiva entendió también la aplicación de Génesis en lo que estaban viendo en sus días, en el que habían visto hacer milagros, en el que vieron resucitar muertos, en el que vieron sanar, en el que vieron caminar sobre el agua, el que dominaba todos los elementos. Dijeron, Él es Dios. Todo eso señalaba, Él es Dios. Y cuando Juan escribió su evangelio, ya lo escribió en sus etapas en donde estaba próximo a morir. Los apóstoles empezaron a escribir sus evangelios, los apóstoles y los testigos, porque entendieron que iban a morir y que ese testimonio tenía que quedar por escrito. Empezaron a escribir los evangelios. Era claro que el Señor no iba a regresar ya pronto en ese tiempo, no sabían cuándo. Muchos lo esperaban inmediatamente, pero no sería así. Empezaron a escribir los evangelios para decirle a la iglesia en persecución: mira, ese Dios que rescató a Israel y lo llevó por el desierto, que controló los elementos, que hizo llover maná, que hizo llover codornices, que dio agua en el desierto, ese es el que va a estar sustentando a la iglesia en ese éxodo hacia la nueva creación, hacia los nuevos cielos y nueva tierra. Y es la misma importancia que tiene para nosotros hoy, porque si nosotros creemos Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, y le venimos a Dios con un problema que creemos que es demasiado grande, pareciera que no estamos creyendo Génesis 1:1. Si caemos en la desesperación, en el desaliento, y no digo que yo no caiga, estoy diciendo es que cómo nos lo olvidamos Génesis 1:1. Siempre que vayamos a Dios en oración, tenemos que tener en la mente Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Cualquier problema que suceda en este pedazo de tierra que soy, Dios lo puede manejar. Y si lo está manejando así, yo sé que Él está en control. Yo sé que esto no se le está escapando. No se le olvidó pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo. No se le va a pasar hacer lo mejor para cada uno de sus hijos. Lo mejor no siempre es lo que yo quiero, es de acuerdo a sus planes, y eso es lo que se nos olvida. Y por eso también el Señor nos dice en la Gran Comisión, después de haber dicho todo, dice: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es que no lo sepan, no es que no se les haya dicho, es que se les olvida. Recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que también cuando predicamos el Evangelio, también hay que recordar eso. El Señor levanta de los muertos al que quiere, los muertos espirituales. El Señor está en control también. Su Espíritu también está sobrevolando a cada persona. Tenemos que recordar quién es el Señor que está con nosotros hasta el fin del mundo, desde el principio del mundo, desde antes del mundo hasta el fin de los tiempos. El punto 2. ¿Por qué Génesis habla a todas las generaciones? El punto 1 era porque nos habla de un Dios creador y soberano. Punto 2, porque nos habla de un Dios de orden. Porque nos habla de un Dios de orden. Un Dios de orden que ordena todo con el poder de su voz. No sé cuántos sabían esto, yo no lo sabía. Yo la verdad no lo sabía. ¿Ustedes sabían que Superman tiene un trasfondo judío? No digo Superman el personaje, sino los que lo crearon tenían en mente el relato de la creación cuando lo cambiaron a Superman. Por cierto, son los judíos, por cierto. Claramente conocían esto. Pero si empezamos a analizar lo que sabemos de Superman, vamos a dar cuenta de la similitud. En principio es alguien que viene de fuera del mundo y es criado por una familia, como si fuera una persona normal. Por si fuera poco, ¿cuál es su nombre de allá? Aquí se le llama Clark Kent, ¿no? Kal-El son dos palabras hebreas. Bueno, aquí le quisieron disimular porque realmente la palabra es Kol. Kol es voz con K. El cualquier nombre bíblico que tiene el sufijo el significa es lo que se llama voz de Dios. Entonces cuando vemos aquí la creación y vemos la voz de Dios haciendo todo, podemos entender cómo Superman tenía ese trasfondo judío, cómo le daban al poder. De hecho, no es el superhéroe de Paquito de que se hace invisible ya.
pues se hace chiquito, no sé, tiene creo que todos los poderes, Superman. En este caso también pues sabemos que ellos, y bueno, ellos lo han dicho, se inspiraron precisamente en Génesis para crear a Superman. Era una manera de envolver la idea sin decirla tan obvia. Pero dice el versículo 2 que la tierra estaba sin orden y vacía, sin orden y vacío. Y todo lo que vemos en el resto de Génesis 1 es qué hace Dios para responder eso. La tierra estaba sin orden y vacía, entonces ¿qué hace Dios? Empieza a ordenar y empieza a ser fructífero todo. A través, esto ya desde el cielo también se ve, a través de dos triadas de días. En la primera triada Dios establece, digamos que los reinos: el reino de la luz, el reino de las aguas, el reino de la tierra, el reino de los aires. Y en la segunda triada, los habitantes del reino de la luz, las lumbreras, el reino de las aguas, los peces, el reino de la tierra, el ser humano. Y así se llama el reino de los cielos, las aves. Entonces eso es lo que va siendo la respuesta a eso. Y cada vez que Él establece orden y límites, que hace la separación de agua y tierra, de la expansión de las aguas de arriba y las aguas de abajo, cada vez que hace eso, Él ve el orden creado y dice: esto es bueno, es bueno. Entonces también vemos a Dios como el agente que califica lo que es bueno y lo que es malo. Y esto lo digo porque en estos días a cualquiera se le antoja decir lo que es bueno o lo que es malo, pero lo que importa realmente es qué es lo que está diciendo Dios, el Creador, el sustentador, que es lo bueno y que es lo malo. Nos dice, por ejemplo, aquí que creó, por ejemplo, el mundo vegetal según su especie, y cada especie daba su fruto según su especie. No estamos diciendo, ¿sabes qué? Había un árbol de naranjas que un día dio sandías. No está diciendo, y aquí hay un árbol de limones que un día dio caña. No está diciendo eso, cada uno daba según su especie. No hay ningún proceso evolutivo aquí. No vemos plantas que se van convirtiendo en otra cosa, y no vamos a ver animales, y cuando vamos al tiempo los animales que pasar la siguiente semana, no vamos a ver animales convirtiéndose en otros animales, cada uno según su especie. Ahora, ¿por qué era necesario para el pueblo del Éxodo saber esto? Esto de la separación, esto de la fructificación. ¿Por qué necesitaban ellos saberlo? Porque Dios desplegó el mismo poder. Donde Dios separó la luz de las tinieblas, ellos vieron en Egipto esa plaga de tinieblas, donde el Señor dijo que la tierra sea fructífera, y nada más estamos hablando de lo que corresponde a hoy. El Señor envió langostas, granizo y fuego. Se acabó todas las cosechas. En vez de que la tierra produjese vegetación, hubo desolación de nuevo, hubo caos de nuevo, no hubo vida. Todas las cosechas fueron destruidas. Realmente en este tiempo el pueblo de Egipto sufrió toda la ira de Dios, todas las plagas de Dios, por su idolatría. Hubo un juicio ahí. Pero el pueblo de Israel también necesitaba ver que es algo de lo que el Señor lo estaba moviendo, así que de las tinieblas a la luz. Vemos de nuevo esa repetición, ese patrón lógico. Y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo era impactada por el Génesis? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la iglesia del Nuevo Testamento acerca de la misma gente que formaba la iglesia? Dice Efesios 5, del 8 al 9: antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como luz, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y de nuevo, vio Dios que era bueno. Dios sabe lo que es bueno, Dios hace lo que es bueno. No hay una difusa cosa ahí de que todo depende del cristal con que se mire. A veces Dios va a calificarlo de bueno o de malo. Es claro cuando es algo bueno que viene del Señor. Dios establecía ese orden. Ahora, si Dios establecía un orden y decía esto es bueno, ¿qué pasa cuando Dios dice esto es bueno y nosotros no lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Por inferencia, lo malo. Estamos haciendo lo malo.
¿Qué es lo que debe reflejar la vida del creyente? ¿Qué es lo que debe reflejar la vida de los hijos de luz? Caos, desorden, orden. Ahora, en nuestros tiempos también tenemos nuevos dioses. Bueno, a veces son refritos de dioses del pasado, con una nueva cara. Hay un nuevo dios pseudo-cristiano que es uno mismo. Como se ve a Dios creando y haciendo todas las cosas por el poder de su voz, pues ahora se ha dicho que los cristianos tienen ese poder también. Ya son elevados, ya no se ven como en Génesis como criaturas, ya son elevados al rango de dioses. Pero también el hombre tiene el poder de declarar y de decretar cosas y que sucedan. Nunca vemos a Adán diciendo que se haga la mujer, pues así pasó. Y había una necesidad ahí. Adán se dio cuenta que no tenía ayuda idónea y nunca se ve que le dice Dios, oye, tienes que labrar todo el huerto, y no vemos a Adán que se haga el huerto, que suceda el huerto. Nunca vemos eso en Génesis. Sin embargo, hoy en día se dice casi se nos eleva a un nivel de dioses. Decreto, declaro, ordeno. Y también hay otro. En estos tiempos el orden ya no se sigue. En estos tiempos los animales ya no son animales. Ahora se les trata como personas. Hay ahora toda una industria donde se les idolatra, donde se les pone en un lugar que no les corresponde. Ya se les dice gatijos, perrijos. Hasta yo mismo me he escuchado decir mis plantijas. Es incorrecto. Está bien que hay que querer a la creación, hay que cuidarla, hay que hacer mayordomía, pero siempre, de nuevo, con los límites que estableció el Señor. A los animales el Señor los estableció con un límite, con un orden, con un propósito. Hay un video que hasta yo sentí feo, de una niñita que le pregunta a MacArthur. Hay una sesión de preguntas y respuestas. Yo le preguntaba a MacArthur, oiga, ¿hay animales en el cielo? Y MacArthur se pone como que sabe que está pisando terreno espinoso, pero no le tembló la voz. No hay animales. Lo dices porque acaba de morir una mascota, pero no que sí. El propósito de los animales es en este tiempo. Fueron creados para este tiempo. En el cielo no hay animales. En el cielo solamente hay almas, solamente hay personas, los huestes celestiales. Ahora, desde mi perspectiva, les quiero dar un respiro. Desde mi perspectiva, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, desde mi perspectiva, sí va a haber animales. Pero en este tiempo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente no hay un sustento que diga eso. Entonces, bueno, también tomen en cuenta porque estas nuevas religiones que salen quieren quitar del orden establecido por el Señor. Aguas, hermanos, no nos regresamos a ese caos. El Señor decretó un orden y lo tenemos que seguir. Inclusive, los ángeles tampoco son superiores, también son parte de la creación para el servicio del Señor y para nuestro beneficio. Tampoco es correcto andar adorando ángeles, andar poniendo ángeles como intermediarios o algo así. Bueno, vamos al punto 3. ¿Por qué Génesis habla de todas las generaciones? Porque nos habla de un Dios creador y soberano, porque nos habla de un Dios de orden y porque nos habla de un Dios con un plan. ¿Ustedes se imaginan a Dios en el vacío, así como que estoy muy aburrido, aquí no pasa nada, ¿qué voy a hacer? Voy a crear todo un universo, me estoy aburriendo soberanamente? No es algo que sea así. El Señor hizo la creación con un propósito más allá de divertirse o de aburrirse. De hecho, a Dios no le hacía falta nada, no necesitaba ver la creación, tenía todo lo que necesitaba dentro de la misma humanidad. Podía todos los atributos de Dios, el amor, la
podía ejercer desde la eternidad, no necesitaba algo externo para hacerlo. Pero vemos aquí también un plan del Señor con un propósito. Ahora, ¿cuál es el plan? No me contesten, pero mediten. ¿Cuál es el plan de Dios para la creación? Y aquí se va a revelar qué tan antropocéntricos somos. ¿Cuál es el plan de Dios para la creación? Si alguien piensa que el plan de Dios para la creación es la redención del hombre, está completamente equivocado. Lo más importante en todo el universo no es el hombre, es Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la creación? Lo tenemos en Efesios 1, del 7 al 10. La redención es un paso, es una parte de ese plan, pero el plan de Dios es uno. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios para la creación es reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra, en Cristo, bajo la soberanía de Cristo. Nuestra redención es parte de ese plan, pero no es el plan. El plan en la Biblia no es antropocéntrico. Siempre decimos que la Biblia es que cristocéntrica. El plan de Dios revelado en las Escrituras es cristocéntrico. Es para poner todas las cosas en Cristo. Así que el Génesis, aunque no menciona directamente a Cristo o Jesús o el Hijo de Dios, señala a Cristo. No de forma evidente al principio, pero progresivamente. Más adelante vamos a ver el primer matrimonio que va a representar a Cristo y a la iglesia. Más adelante vamos a estar viendo una serie de cosas, a Cristo mismo preencarnado, lo vamos a ver ya desde Génesis. Cristo no nació en su encarnación, sino desde Génesis ya lo vemos obrando según las Escrituras. Y antes de la fundación del tiempo también el consejo eterno de la Trinidad. Pero podemos ver ese patrón en Génesis. Primero da vida, después es el Espíritu de Dios el que da la vida, y después cuando Él retira su Espíritu, aquí vamos a atacar a otro Dios de nuestros tiempos, la Santa Muerte. ¿Quién da la vida y quién la quita? Dice el Salmo 104, 29, 31. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alegre es el Señor en sus obras. La Santa Muerte dice aquí. De hecho, ya vimos en Apocalipsis cuál es el destino de la Santa Muerte. Y si ya se les olvidó, pues Apocalipsis. Toda la creación es completamente dependiente de Dios para existir. Toda la creación. Él crea y sostiene todo lo que existe por el poder de su voluntad, por el poder de su propio ser. Como dice Nabucodonosor, no hay quien agarre su mano y le pregunte, ¿qué haces? No hay. Pero con el pecado, nosotros entramos al dominio de la muerte. Así que la Santa Muerte tampoco nos va a redimir. Una segunda recreación tuvo que hacer Dios en nuestra alma. Una segunda recreación, una segunda luz tuvo que surgir en las tinieblas de nosotros. Un segundo Génesis, de nuevo, por la obra del Espíritu. Nuevamente el patrón está ahí. Nos dice Pablo en la carta segunda de Timoteo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, estamos hermanos, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pastor Beto nos decía esta semana que para analizar un pasaje se tiene que tomar lo que dice antes y lo que dice después.
Y pues siempre nunca falta, es que fácil porque no hay nada antes de Génesis. Bueno, no hay nada antes de Génesis en cuanto al orden en que está impreso, pero en cuanto al tiempo, vemos como un plan, un decreto desde antes de la fundación del mundo, y de eso nos habla abundantemente el Nuevo Testamento. Así que Génesis, el Nuevo Testamento nos regresa a Génesis y Génesis de nuevo nos manda al Nuevo Testamento. Y ese es un giro interminable. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y en cuanto a la luz y las tinieblas también, pues son los dos grandes símbolos que encontramos en las Escrituras, la luz y las tinieblas. Desde el principio vemos que la presencia de la luz hace el día, no la presencia del sol. Yo creo que ya en grupos de amistad se dieron cuenta. El sol no es el que hacía el día o la noche. El sol fue establecido hasta el cuarto día. Sin embargo, desde el primer día, cuando Dios dijo la ser la luz, se empieza a establecer día, noche, por la mañana, por la tarde, primer día, segundo día. El día y la noche, la luz y las tinieblas, no las hace el sol o la luna, las hace Dios. Y también así es en la historia de las almas de oscuridad y las almas que están en la luz, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. No hay hijos del atardecer. O sea, es claro que Dios dice, o eres hijo de la luz, o eres hijo de las tinieblas. No hay. Ahora hermana Luz muy atenta, yo creo que acá abajo lo estoy mencionando. Hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Ahora, si nos consideramos hijos de la luz, recordemos el pasaje que ya vimos antes. ¿Están las obras de la luz aquí en mi vida? ¿Están las obras de la luz? O nada más me lo digo de nombre para no interpretar mal. Eso es muy peligroso. Creemos que somos hijos de la luz y que no se estén manifestando las obras de la luz. Pero si sí se están manifestando, hay que recordar que eso es obra de Dios, es el Espíritu el que dio esa nueva vida, el que nos pasó de las tinieblas a la luz, es el que nos ha dado esa vida, ese gozo, esa paz en Jesús, no porque nos arregló todo el asunto. A través de la adversidad tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría y tenemos redención porque ya también se nos aplica su sacrificio consumado. Pero si todo lo que dice Génesis es algo así como que muy extraño, me refiero en el sentido de que es increíble, y no solo Génesis sino todo lo demás, ese personaje, Jesús. Si los ojos nuestros no han sido abiertos a la belleza de la luz, pues no importa si tenemos todo el conocimiento de Carl Sagan, que no era creyente, o de Stephen Hawking, no importa que tengamos todo ese conocimiento, no importa los diplomas que tengamos, no importa los diplomas y los cuadros de honor y medallas médicas, no importa si no tenemos eso y morimos en nuestra condición actual, si somos hijos de luz, nos vamos a ver en una oscuridad total, en una noche eterna, en el horror de una noche eterna. Ahora, también es posible que nos consideremos creyentes, pero que nuestro actuar nos haga dudar, que a veces patinemos bastante feo. Hay que recordar que si nuestra fe está puesta en Cristo, no hay que olvidar que estamos en ese proceso de transformación, ese proceso de recreación. Ya vimos, no empezó el Señor a hacer todo así, empezó un proceso de recreación. En el cristianismo le llamamos santificación. Es un proceso de recreación, de santificación que nos va a llevar a la estatura de Cristo. Si en algún momento no somos tanto Cristo y somos más como el primer Adán, le echamos la culpa a la mujer, le echamos la culpa a todo lo demás, pues eso no es raro. Estamos en ese proceso de regresión, pero ya podemos ir a Cristo, ya podemos ir en arrepentimiento. Un no creyente, un hijo de las tinieblas, no tiene arrepentimiento, no busca a Dios, no quiere nada con Dios. Y aquí es donde tenemos que recordar esas palabras de Pablo a los Filipenses: se comenzó la buena obra, así como en Génesis. Hoy nos estamos quedando en el cuarto día. Si no supiéramos lo que sigue, pareciera que el Señor creó un planeta vegetal. Hasta el cuarto día lo dejó con plantas y frutos, pero todavía
Pero lo que nos dice Filipenses 1:6, y se fue pecando, comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, que es el propósito final de todo lo que está haciendo el Señor. Génesis no solo nos muestra cómo eran las cosas al principio, nos muestra cómo van a ser nuevamente, cómo debería ser también la vida hoy, qué orden debería ser hoy en el hogar, qué compañerismo tiene las tinieblas con la luz, cómo deberían ser las cosas. Nos va a ir diciendo Génesis en todo este libro. Y nuestra confianza es que precisamente creamos Génesis 1:1, del que creó los cielos y la tierra va a volver a recrear los cielos y la tierra. Y esa es nuestra confianza, a pesar de lo que veamos en este mundo. Y el patrón de la luz y la nueva vida se va a seguir repitiendo en cada nuevo creyente, en cada persona que va siendo santificada por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que mueve también a la iglesia en nuestros días. Y eso es lo que debe ser nuestra confianza, que independientemente de lo que veamos afuera y adentro, sabemos que Dios continúa con la buena obra hasta perfeccionarla. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos da esperanza. Señor, sabemos que la ciencia bien hecha nos va a dirigir nuevamente a ti, Señor. Por hoy en día la ciencia se utiliza como un arma, Señor, para hacernos dudar, como un arma para hacernos, Señor, para alejarnos de ti, para poner nuestra confianza en otras cosas, o para perder toda esperanza, porque ¿qué esperanza nos puede dar un origen sin propósito, al azar? Señor, ¿qué esperanza puede darnos? Y te damos gracias porque tu palabra, Señor, iluminada por el Espíritu, nos da esa fuerza, esa esperanza, Señor, ese entendimiento de lo que ha sido y, Señor, de lo que está sucediendo, pero también la confianza de lo que sucederá. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no desesperar, no importando lo que veamos en el mundo. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz, revelada en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante como iglesia, como familias, como personas, como creyentes, Señor, como ciudadanos, Señor, como trabajadores. En todo, Señor,